Hola, buenas noches. Sean bienvenidos una semana más a Punto de Encuentro, un programa de Canal 8 que trata de tratar los temas que a nosotros nos interesan, que a ustedes creemos que también les interesan de una forma rigurosa, seria, pero al mismo tiempo con los protagonistas, con la gente que puede hablar de estos temas en primera persona. Aprovechamos para saludar a nuestros telespectadores en las islas de Tenerife, La Palma y La Gomera y recordarles que Canal 8 sigue siendo la cadena local, la segunda más vista de la provincia tinerfeña y la tercera de Canarias. Esta noche queremos hablar de inmigración irregular y ciudadanía, un tema un poquito complicado, muy abierto y que desde luego del que hemos ido a hablar mucho en los últimos meses. Para ello hemos invitado a personas que pueden hablar, digamos, con cierta propiedad, con mucho conocimiento de este asunto y inicialmente vamos a empezar hablando de esos inmigrantes irregulares, en este caso, que llegan a nuestra isla o a nuestras islas Canarias por la vía marítima prácticamente. Después hablaremos también de esa dicotomía que hay entre por dónde entras más, si por la costa o por los aeropuertos. Pero inicialmente, como les decía, vamos a arrancar con nuestros invitados de esta noche para hablar de qué les parece y cómo ven la situación de la inmigración irregular y cómo se está comportando la ciudadanía canaria o tinerfeña en este caso al respecto. Para ello tenemos a Feliciano Cachón, director de la Fundación Paz y Solidaridad de Comisiones Obreras. Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? A su lado Arturo Rodríguez, fotoperiodista y reciente ganador de 2 premios del WordPress Foto Internacional. Buenas noches, Arturo. ¿Qué tal? Buenas noches. Y también Merche Férez, coordinadora del programa Inmigrantes de Cruz Roja en Tenerife. Buenas noches. Buenas noches. Pues si les parece arrancamos en este mismo orden con una aproximación a cómo ven cada uno de ustedes desde su perspectiva esto de la inmigración irregular de la que tanto se habla y a lo mejor no conocemos todo lo que debiéramos, ¿no? Bueno, buenas noches a todos los telespectadores. Bueno, por arrancar un poquito, me gustaría empezar con una experiencia personal que acabamos de traer de Guinea-Bissau. Desde el Sindicato Comisiones Obreras estamos trabajando allí, hemos estado una semana, hemos estado trabajando con los sindicalistas, que son los que conocen muy bien la realidad. Y cuando estás en un país como Guinea-Bissau, que es el 5º país más pobre del mundo, que no tiene luz eléctrica ni siquiera para las calles, entonces te das cuenta y te percatas claramente de por qué y de cuál es la realidad que está viviendo esta gente, una población en la que la mayoría de la gente no tiene nada que hacer. Y no puede hacer nada porque no hay recursos, no hay trabajo, no hay empleo, no hay fábricas, no hay nada, absolutamente nada o casi nada. Nada más que pescado, que en este caso pues controlan los chinos, claro, como casi todo lo que está pasando en África, ¿no? Entonces, cuando lo vives de una manera y te lo dicen claramente los trabajadores y trabajadoras que están allí, evidentemente te percatas claramente de por qué la gente se juega la vida. ¿Se entiende mejor ese riesgo que asumen al venir hasta Canarias es que es cuando lo comprendes, o sea, porque cuando lo ves aquí, aunque te lo digan, da la sensación de que, bueno, te queda todavía lejos, pero cuando lo vives allí con ellos, en su país, en su ciudad, te enseñan los países, te enseñan la ciudad, te enseñan cómo está. Además, Guinea-Bissau, por ejemplo, ha salido de una guerra civil hace 9 años, que todavía se está recuperando. Todavía están los hoyos en las calles, todavía están los hoyos en los edificios públicos. Entonces, claro, evidentemente esa situación de tensión todavía se vive y la gente, pues claro, intenta por todos los medios posibles buscar una vida que por lo menos les garantice un pequeño futuro para toda la familia que dejan allí. Porque, como muy bien dice mucha gente, el problema no es de los que vienen, muchas veces, es de los que se quedan allí. Porque siguen viviendo la misma situación de miseria, la misma situación de pobreza y la misma situación de desesperanza que el chico o la chica que sale en busca de la vida mejor. Entonces, ese tema me parece que es un tema importante y me parece que la ciudadanía debería conocer que mientras no cambien las situaciones estructurales de estos países, y tengo que decir que me parece muy duro que nos diga la Unión Europea allí en Guinea-Bissau que se ha gastado 93 millones de euros este año, pero que no se ven. Han desaparecido. No vemos dónde se ha gastado ese dinero de la Unión Europea, y son 93 millones de euros de la Unión Europea, aparte de los países miembros y socios de la Unión Europea, que también tienen su cooperación y su ayuda, ¿no? Entonces, claro, es bastante duro pensar que la inversión que se está haciendo allí no se rentabiliza para que los trabajadores y trabajadoras puedan tener un trabajo digno. Y sin trabajo digno, en África hoy por hoy,
no va a haber solución posible y la gente seguirá viniendo para Canarias. Esa es la situación que nos describe el señor Cachón. Arturo Rodríguez lleva aproximadamente entre 2 años, 2 años y medio a pie de muelle, en este caso, en el sur de la isla de Tenerife, viendo llegar pues uno tras otro los cayucos que han arribado a Tenerife. De la perspectiva de un periodista, de un fotoperiodista en este caso, ¿con qué sensaciones se acerca uno a la hora de sacar, en tu caso, estas fotografías para tratar de contar al resto del mundo qué es lo que está pasando? ¿Se acerca uno con distancia? ¿Siente lo que está haciendo, lo que está viendo al otro lado del objetivo? Yo personalmente, que es de lo que puedo hablar, intento mantenerme en una línea muy complicada entre implicación y tener un poco de distancia para que no te afecte demasiado. No es por otra cosa, sino para que no afecte directamente a mi trabajo. Porque creo que si te implicas demasiado, puedes acabar perdiendo perspectiva y puedes acabar por no transmitir bien a la gente lo que allí está ocurriendo. Y no quiero que eso me ocurra. Entonces, intenta siempre eso, mantener un poco de distancia, pero es complicado. Es complicado ver a alguien sufriendo como llega esta gente, sufriendo, no solamente físicamente, sino psicológicamente. Viene gente que bueno, después de estar 10 días en alta mar, están locos, literalmente, ¿no? Gente que ha sufrido, a lo mejor esos últimos 10 días no es nada, comparado con lo que han sufrido en su país, con lo que han sufrido caminando desde los rincones más escondidos de África para llegar a la costa de Senegal, para coger un barco, pasar 10 días en alta mar, pasando hambre, sed, llegar aquí y que el gobierno español los repatrie. Y Merche Férez, Cruz Roja evidentemente tiene un gran trabajo por delante cada vez que nos encontramos con este tipo de situaciones. ¿Podrías comentarnos por encima en qué consiste el trabajo básico, digamos, las líneas básicas a las que se dedica Cruz Roja para apoyar a estas personas que llegan a nuestra tierra? Tendríamos que partir para diferenciar 2 programas importantes que tiene Cruz Roja, que va dirigido a las personas inmigrantes. Una es la atención a pie de playa, que es lo más sensacionalista, aunque no me gusta lo que más vemos, quizás, lo que más vemos, lo que más se retransmite, de lo que más se hace eco los medios de comunicación. Y después está la inmigración, su integración social, es decir, determinados programas que desde Cruz Roja se hacen para esa integración social, incluso laboral en determinados supuestos. A pie de playa, en principio existen 2 equipos perfectamente habilitados para la atención a pie de playa y únicamente es la asistencia sanitaria, el reparto de kits de ropa, alimentos, zumo, galletas y mantas. Es decir, después existe la siguiente posibilidad, o es la atención en la propia comisaría, cuando sí que existe un número alto de personas. Y por otro lado, determinados programas que van encaminados ya a la integración de este colectivo en la sociedad, como puede ser atención jurídica, atención social, clases de español, centros de acogida, y que ayudan a la posibilidad de que estas personas pues, se integren en la sociedad. No solamente la actuación de Cruz Roja se queda en la atención a pie de playa. Mientras hablamos con Merche Férez, están pudiendo ustedes disfrutar de algunas de las fotografías de Arturo Rodríguez, algunas de ellas de las premiadas recientemente. Evidentemente, cuando hablamos de inmigración, por aportar algunos datos que siempre ponen las cosas en su sitio, se calculaba el año pasado que en el 2006 habían entrado en torno a 30.259 inmigrantes por las costas canarias y este año llevamos por 1.300. Estos datos, como bien decía antes Arturo y ha reflejado también Merche Férez, al final es lo que más se ve. Lo que más se ve porque evidentemente está el papel de los medios de comunicación, que es por el que les quiero preguntar a continuación. Quizás se está poniendo mucho acento en este tipo de inmigración y nos olvidamos de la otra, ¿o es necesario este esfuerzo para que la gente comprenda de dónde vienen y en qué condiciones estas personas? Señor Cachón. Bueno, yo es que creo que desde la perspectiva del inmigrante, yo creo que da igual que vengan por barco, que vengan por avión. Sí. O sea, la gente cuando viene para acá, lo que pasa es que, claro, evidentemente el que viene por avión no se juega la vida. Eso está claro, y ahí hay un dramatismo especial, un dramatismo que creo que está bien que se conozca, pero hasta cierto punto, porque el melodrama lo que hace es que nos habitúa y entonces acabamos viendo eso como algo normal, y no es normal, y no debería ser normal.
Evidentemente, pero desde la perspectiva del inmigrante, la persona que se juega también, que deja a su familia en América Latina viniendo de vacaciones y después deja pasar su visado de turista, la situación es la misma, o muy parecida, Es verdad que África está mucho peor, hay que reconocerlo, África está mucho peor, pero hay países como Haití, como República Dominicana, como Nicaragua. Nicaragua recientemente pues, ha sido un país que ha empezado a morirse la gente de hambre, en Nicaragua, cosa que nunca había pasado. Entonces, claro, o sea, son países que también tienen una problemática muy fuerte y muy dura. Desde esa perspectiva, da igual que vengan por avión, que vengan por cayuco. Ahora, si vienen por cayuco, hay algo que desde mi perspectiva los medios de comunicación están jugando un poquito a acostumbrarnos y habituarnos a que eso es normal. Y me parece que es un poco una perversión, porque eso ni es normal ni debería ser normal, desde mi punto de vista. ¿Qué opinas, Arturo? Yo creo que esto claramente es lo más espectacular. Y simplemente mi opinión es que los medios de comunicación le prestan atención a esto más que a la otra entrada, que es muchísimo mayor. Una vez oí una cifra sobre que esto era simplemente el 1% de la inmigración ilegal que entra en España. El 1%, 32.000 personas el año pasado. Mucha gente. Simplemente esto es espectacular y dramático. Y por eso es por lo que se está prestando atención, pero realmente, como dice el compañero Cachón, no es menos importante el que deja a su familia en Sudamérica para venir aquí a buscarse la vida en Europa. Y desde el punto de vista de un fotoperiodista, ¿tú crees que la reiteración de las imágenes acaba diciendo, como decía Cachón, que nos acostumbremos y que ya al final acabemos perdiendo hasta la importancia? Porque detrás de esa fotografía, detrás de cada una de ellas hay una historia, ¿no? Sí, yo creo que la mejor forma de desinformar es la sobreinformación. O sea, la mejor forma de que la gente pierda interés en esto es bombardearnos todos los días con las mismas imágenes, con imágenes parecidas, y es lo que nosotros intentamos todos los días, que esas imágenes sean realmente diferentes, que enseñen algo nuevo. Lo intentamos, aunque es complicado, porque hay personas que parece que se dedican a impedir el trabajo de los fotoperiodistas y de los periodistas en el puerto de los cristianos. Voy a decirlo, es la Policía Nacional, claramente. O sea, nos impide continuamente nuestro trabajo. No sabemos por qué y por qué no, pero así ocurre. Y cada vez es más complicado. Parece que el año pasado interesaba que estas imágenes salieran y que este año ya no interesan. No sé exactamente cuál es la razón. Prefiero no darle vueltas políticas a esta historia, pero la realidad es que bueno, se ha invertido un dinero en impedir la inmigración. No funciona, porque España y Europa no pueden parar el hambre de un continente como África. Y parece que claro, si ahora siguen saliendo las mismas imágenes que el año pasado, la gente va a empezar a preguntar ¿dónde está ese dinero? Y Merche Férez, Cruz Roja ha sido incluso premiada por su labor, digamos, a pie de playa, de la que hablamos al principio, a lo largo de estos últimos años. ¿Qué supone para Cruz Roja este esfuerzo? Evidentemente supone una gratificación ver el que mucha esta gente llega en condiciones complicadas y que sale adelante, pero como organización o incluso personalmente por los contactos que puedas tener con los voluntarios que están allí, ¿qué se puede contar para que la gente entienda lo que significa también para esas personas que están echando una mano directamente? Más que nada significa un reconocimiento al trabajo bien hecho, y las condiciones muchas veces pues son complicadas, pero sobre todo por los voluntarios. Es decir, los voluntarios son personas que durante el día a día ellos tienen su trabajo, se levantan a las 7 de la mañana porque entran a trabajar a las 8 y a las 2 de la mañana viene un cayuco, una patera, les alerta y van al muelle, y a las 7 y así sucesivamente. Y ellos compaginan su vida cotidiana, su familia, su trabajo, lo que podemos hacer tú o yo en el día a día, con su labor de voluntario. Entonces es un reconocimiento sobre todo para el voluntario de la Cruz Roja, porque la verdad es que sin la labor de los voluntarios la mitad de los programas de Cruz Roja es que no se podrían ni siquiera llevar a cabo.
Y como organización, el esfuerzo que hacen, digamos, en este tema ha crecido mucho en los últimos años, ¿no? Sí, sí, es decir, pero se ha incrementado, sobre todo, es verdad que la población canaria siente como la labor del voluntario como un compromiso y es como una participación, un cauce social donde ellos pueden, pues su vocación o su granito de arena, cómo pueden ayudar, y es verdad que ha significado un crecimiento, sobre todo, de los recursos humanos. Precisamente enlazo ese último comentario para preguntarles por otro asunto que por lo menos a mí me ha preocupado desde la perspectiva de ciudadano, ya ni siquiera como periodista. Los canarios siempre hemos tenido fama de gente hospitalaria, sin embargo, en los últimos tiempos también estamos asistiendo a una especie de reversión de esta idea o de este tópico, ¿no? ¿Qué les parece a cada uno de ustedes algunas declaraciones o algunas manifestaciones, algún tipo de acciones que van encaminadas a reiterar un mensaje que yo creo que también es peligroso, y permítame introducir esta opinión, como es aquel de que aquí no cabemos ni uno más? Esto es una cosa que se empieza a repetir y ustedes, evidentemente, que están tratando con colectivos inmigrantes constantemente, me gustaría preguntarles qué sienten ustedes y qué perciben de los inmigrantes respecto a este asunto. Bueno, en primer lugar, a mí me gustaría decir que eso, me gustaría apuntar algún dato importante, ¿no? Y es que desde la perspectiva de la economía española, que es algo que no se dice, porque no da la sensación de que no gusta decirlo. Yo no sé si no tendrá que ver también con lo que decía antes Arturo, ¿no? De que hay cosas que es mejor callar, ¿no? Somos el país que más crece de la Unión Europea. Hace poco me decía una persona extranjera que en algunos países se nos ve como la China europea, porque estamos creciendo a un ritmo que es anormal, en cierto modo, pero es que llevamos así ya casi 7 años, creciendo a un ritmo anormal. Claro, si estudiamos el porqué, te das cuenta de que gran parte de ese crecimiento económico, no todo, pero gran parte de ese crecimiento económico viene de la demanda interna. ¿Quién ha generado esa demanda interna? Los inmigrantes. Porque con el mismo número de población no se hubiera podido crecer a ese ritmo. Entonces, a mí me parece que la aportación que están haciendo los inmigrantes es lo suficientemente importante y seria como para que nosotros mantengamos un nivel económico que nos está permitiendo, pues dicen, ser la octava potencia del mundo. Que no sé si eso es bueno o es malo, sinceramente. Porque estar en el grupo del G8 no sé si para España es bueno o es malo. Personalmente pienso que va a ser más perjudicial que beneficioso, pero bueno, dicen que somos la octava potencia del mundo. Si somos la octava potencia del mundo a costa de la inmigración, es porque la inmigración está aportando bastante más de lo que aparentemente nos están diciendo los políticos. Eso por un lado. Por otro lado, no quiero dejar de decir que en Canarias somos la comunidad autónoma que más mercado negro tiene, casi con un 24% dentro de la Unión Europea, cuando la media está en el 17%. Hablas de economía sumergida. De economía sumergida. En esa economía sumergida, la mayor parte de la población inmigrante que está llegando tiene un campo de acción. El otro día se han denunciado desde los sindicatos las condiciones infrahumanas en las que estaban viviendo y trabajando compañeros y compañeras en Las Palmas de Gran Canaria. Pero no es la primera vez que eso ha pasado. No es la primera vez. Esa economía sumergida se está manteniendo con mano inmigrante fundamentalmente. Es decir, que nosotros seguimos creciendo a costa de la inmigración, muchas veces de la inmigración irregular, pero no queremos decirlo. A mí eso me parece un lenguaje tremendamente perverso y, sin embargo, después nuestros políticos y algunos periódicos nos están dando la idea de que todos los males que está sufriendo la sociedad vienen por la inmigración. Es decir, me parece tremendamente perverso que no digamos a la población que las pensiones nuestras, por ejemplo, mía o de gente de mi edad, se van a pagar gracias a los inmigrantes, que gracias a los inmigrantes están pagando las pensiones de mucha gente ahora mismo, porque yo no sé si se acuerdan ustedes de los pactos de Toledo, pero es que los pactos de Toledo se hicieron porque ya peligraba las pensiones y resulta que ahora tenemos superávit de la Seguridad Social, porque ha sido eso, por los inmigrantes. Es decir, que nuestras pensiones se están pagando gracias a ellos, se van a pagar gracias a ellos. Toda Europa necesita inmigrantes porque tenemos una natalidad muy baja. Bajo cero, y nosotros hemos crecido 4 millones gracias a los inmigrantes. Sí, es decir, sí. si eso no se dice a la población, y solo se da el mensaje redundante de que la sanidad en Canarias no funciona por culpa de los inmigrantes, de que la vivienda en Canarias no funciona por culpa de los inmigrantes, de que la función pública en España no funciona por culpa de los inmigrantes. Pues claro, la gente evidentemente ve más eso que no las grandes cifras macroeconómicas, que además nos explican. Con lo cual, a mí, de verdad, me parece un lenguaje terriblemente perverso y me parece que deberían empezar a hacer un poco más de pedagogía los políticos si queremos que no llegara a ningún tipo de conflicto con la población inmigrante en España. Arturo, ¿qué te parece esto que comenta Cachopo? Mira, voy a empezar por la frase que dijiste de aquí no cabemos más, que se
Sí, que se ha utilizado en manifestaciones. Se ha utilizado muchísimo en manifestaciones. Eso es una frase que puso de moda Hitler y que decían los nazis en la época nazi. Aquí no cabemos más. O sea, eso para empezar. Es una frase muy simbólica de la época nazi. Y bueno, yo voy a comentar también que uno de los episodios más lamentables que he vivido yo en mi vida fue lo de Garachico. Sí, aquellas imágenes en las cuales los vecinos de la zona de la Montañeta, si no recuerdo mal, se oponían a que fueran los menores acogidos en aquella zona, menores inmigrantes, ¿no? Eso para mí marcó un antes y un después, en mi opinión, sobre mi propio pueblo. Garachico, que precisamente fue un puerto desde donde salían los inmigrantes hacia Sudamérica, que hay un monumento al inmigrante, que deberían de quitarlo después de ese día. Me parece la situación se ha reconducido después, ¿no? Parece que después se arregló y que... Yo creo que se ha suavizado la historia porque los niños ya no están allí, simplemente. Yo creo que la gente sigue pensando lo mismo. Yo he estado por allí y hablo con la gente y la gente sigue pensando exactamente lo mismo y si volviera a ocurrir volverían a hacer lo mismo. Ahora estoy oyendo cosas sobre Tegueste también, que si los niños se escapan, que si hay inseguridad en las calles. Mira, yo he tenido la oportunidad de estar con esos niños y con los adultos y conozco a poca gente más noble que los africanos. A muy poca, muy poca. Es gente tranquila, gente que está a su rollo, que viene aquí a trabajar para poder enviar dinero a su familia. Se parecen mucho con nosotros. No sé lo que ocurriría si nosotros fuéramos a su tierra en barcos a trabajar. Pero lo que sí te digo es que son personas muy tranquilas y no suelen provocar ningún tipo de problema. Y Merche, una de las cuestiones que también dejaba sobre la mesa era ¿qué perciben ustedes de lo que ellos se dan cuenta respecto a este... Hombre, evidentemente creo que no es mayoritario, pero no, todo se andará o todo se verá cómo evoluciona esta situación. ¿Cómo perciben los propios inmigrantes esa situación en la cual se sienten, digamos, rechazados por ser simplemente lo que son? O sea, gente que se está buscando la vida y que ha venido en este caso... Hablo de los inmigrantes que entran por costas, ¿no? De los otros hablaremos más adelante. ¿Cómo les transmiten a ustedes ellos esa sensación, si les llega, ¿no? Si les llega a ellos realmente? Sí, vamos a ver. Y al hilo también de la frase de no cabemos más, pues perfectamente puedo contestar a las dos preguntas. Nosotros no solamente hacemos la atención a pie de playa, sino que después tenemos la posibilidad de acceder a los centros de internamiento, a hacer una labor que se llama el restablecimiento de lazos familiares. Entonces, con eso, lo que es importante es que las personas... Todas las personas que llegan a las costas canarias después son derivadas a la península a través de unos convenios que se llaman de cooperación entre las comunidades autónomas o son devueltas a su país de origen. Pero es verdad que aquí en el archipiélago canario no se ha quedado nadie o casi nadie, es decir, aquí no hay nada seguro nada más que la muerte, ¿no? Pero vamos, y eso es importante y en cualquier foro pues me gusta, pues aunque sea apuntarlo, ¿no? Para que es verdad que la frase de no cabimos todos es que no tiene razón de ser. A colación de eso, incluso la última encuesta del INE venía a decir cuáles son los 3 problemas que tiene usted ahora mismo. Pues el primero, la inmigración. Me parece que era la inmigración, el terrorismo y el paro. Pero después le decía, en segundo lugar, ¿cuáles de esos problemas le afecta a usted en su vida cotidiana? La inmigración ni salía en la encuesta, porque a nadie en su vida cotidiana le afecta la inmigración. Le afecta la vivienda, el colegio, el paro, el trabajo, pero no la inmigración directamente. Ellos son conscientes porque es verdad que han pasado de una época en la que eran no bien vistos, pero no existía este boom informativo acerca de la llegada de los cayucos a las costas y no llegaban tantos, y entonces sí que es verdad que pasaban como más desapercibidos. Ahora es verdad que con la llegada de los cayucos pues, y la labor que hacen los medios de comunicación, que no hay que obviarla, pues es verdad que parece que está más de moda, es más sensacionalista, pues si ves un negro, además ese negro directamente ha venido en patera en el cayuco y no cabe la posibilidad de que esa persona haya venido con un visado de estudios, que esté casada con un español, etcétera. Entonces también es muy importante que las campañas de sensibilización que podemos hacer tanto de Cruz Roja, de cualquier otra institución, cualquier otro organismo, con la población de acogida y hacerles ver que no son ningún peligro, no son ninguna amenaza y que tienen las mismas posibilidades o con los centros de salud o la atención sanitaria no se colapsa o no funciona no por culpa de ellos. Exacto. De antes.
Entonces, ese mensaje que se transmite desde la sociedad de acogida, como tú la denominas, me refiero desde su punto de vista, ¿no consigue que al final la población inmigrante se cierre sobre sí misma y sea más difícil su integración? ¿No puede ser digamos, un efecto de ese tipo de mensajes? Vamos, yo me doy por aludida. Sí. No, pero no se trata de eso porque se puede trabajar con la población de acogida. Es decir, existen municipios, estábamos antes hablando con Nano, como es Arona, donde existen perfectamente y armonizados, es decir, tanto en los colegios, donde existe un colegio donde hay más de 120 nacionalidades y están perfectamente armonizados, tanto la sociedad española, la sociedad canaria, con nacionalidades tan dispares como puede ser boliviana, Nigeria, y es perfectamente, es decir, un marco de convivencia, vamos, magnífico. Pero quizás habría que empezar por los niños, por lo que estás diciendo. Sí, pero los niños, sí, pero es más fácil reeducar a los padres a través de los niños. Utilizarlos como puente para que cambien su visión de la... es una posibilidad y es mucho... De verdad que los niños son personas muy nobles y un colectivo que de verdad que acepta muy bien el tener un compañero negro o de cualquier otra nacionalidad, sin problema. Los prejuicios los ponemos nosotros, no los ponen ellos. Sí, hombre, vamos a ver, es que el tema del prejuicio es un tema que está haciendo cala cada vez más importantemente dentro de la sociedad canaria. Y yo creo que ahí otra vez volvemos a algunos medios de comunicación, yo no quiero criticar a todos, porque hay algunos que lo están haciendo relativamente bien desde mi perspectiva, pero hay otros que no, porque yo sí me doy cuenta. Yo, bueno, Comisiones Obreras y la Fundación Paz y Solidaridad desde hace un montón de años han ido trabajando por institutos en campañas de sensibilización en materia de inmigración. Y yo me doy cuenta que en algunas zonas el crecimiento del racismo y la xenofobia en los jóvenes es cada vez más, desde mi punto de vista, más importante. Y parece ser que no se quiere hacer nada. Pero ya no solo es eso, ya es incluso en la calle. A mí me llegan inmigrantes a la fundación o al CITE de comisiones quejándose de que han estado en la guagua y les han llamado negros. O gente que se ha retirado de ellos cuando han pasado en la guagua. Eso en Canarias era impensable hace 10 años. Entonces, si está pasando eso es por algo. Hay una situación, bueno, y ya desde mi punto de vista tan peligroso como lo que comentaba Arturo, fue la paliza que le dieron el otro día a una chiquita por ser musulmana. Una chiquita canaria, de La Laguna, que se hizo musulmana. Y la dan una paliza y la dicen que se vaya para su tierra, que es Canarias. O sea, eso ya llega a ser tremendamente perverso, porque es que es una chica que es de aquí, que nació aquí y que la única opción que quiso fue ser religiosa de esa religión. Nada más, es como si hubiera querido ser monja y alguien la pegara por ser monja. Pues es que es lo mismo. Y sin embargo, en la sociedad se tapó, se corrió un estúpido velo desde mi perspectiva y ni poderes públicos, ni ayuntamiento han ido a esa chica a darle apoyo. Me parece patético. Y eso era una dosis de tolerancia. Es que yo creo que ahí el ayuntamiento, a través de los servicios sociales, debería haberse sentado en el barrio con la gente que agredió a esta mujer y haberle dicho, bueno, ¿qué está pasando aquí? Si esta chica es de La Laguna, ¿qué está pasando? Porque eso demuestra claramente que hay una sensación de racismo y de xenofobia que está alarvada y que yo creo que con algunos discursos de algunos políticos, con algunas manifestaciones que dirigen algunos políticos. Medios de comunicación y políticos. Efectivamente, con todos mis respetos, que después tienen inversiones importantísimas en África. Sí. Pero después aquí a los negros los quieren medio echar, ¿no? Donde no permiten sindicar a sus trabajadores, etcétera, etcétera. Pero después aquí incluso a través de los partidos políticos que controlan ellos, pues... Pero él cree que no lo sabemos. Ya. Lo que pasa es que sí lo saben. Eso es tremendamente perverso, desde mi perspectiva. Y yo creo que aquí el gobierno de Canarias tiene un papel importante que no está jugando. Y yo he oído declaraciones del presidente del gobierno que a mí me han parecido que rayan en el racismo y la xenofobia más absoluta. Y me parece que, claro, yo no tengo el poder de llegar a los medios de comunicación que tiene el señor Adán Martín, evidentemente. Entonces, por mucho que después yo vaya al instituto a informar, a dar datos, a aportar cosas, los chicos siempre me dicen, no, es que el presidente dijo que, ya. Pero digamos que se echa por tierra un trabajo que ya venía andando. Claro. Entonces, a mí eso me parece que es un papel importante que el gobierno podía jugar y que no está jugando. Y ojo, más dramático me parece que creo que no lo quiere jugar. Bien, pues aquí lo vamos a dejar de momento porque es el instante que dedicamos a los mensajes publicitarios y después seguiremos hablando de inmigración irregular en Canarias. Muchas gracias.
noches, aquí seguimos en Punto de Encuentro, un programa de Canal 8 en el que estamos tratando de, digamos, deshojar una situación, un tema que es bastante complicado, que ha llenado páginas de periódicos, muchas horas de radio y de televisión, pero con una perspectiva quizás un poquito más crítica que en otras ocasiones. Estamos hablando de la inmigración irregular y yo les quería plantear a nuestros invitados hasta qué punto las soluciones a esta inmigración de la que tantos políticos, asesores, gestores hablan que todo se va a solucionar, ¿dónde creen, bajo su punto de vista, evidentemente de una forma muy sencilla, dónde creen que está la solución para que esta situación cambie, para que a lo mejor estas personas no tengan que venir de esta manera por lo menos, y si tienen que venir que tengan las mejores condiciones? Feliciano Cachón, por ejemplo. Bueno, pues, hombre, soluciones hay, y además hay soluciones muy claras y muy concretas. Yo voy a poner una sobre la mesa, por ejemplo, que se va a empezar a implementar en Senegal a partir de ahora, con 4.000 trabajadores en 3 años. Si esa manera de hacer las cosas se llevara a cabo de una manera transparente y con todo el mercado laboral sobre la mesa que hay en España, posiblemente habría trabajo para esas 30 y tantas mil personas que vienen ¿A así. qué te refieres con esa solución de los 4.000 trabajadores? Va a ser contratación, perdón, es que no me expliqué, que va a ser contratación en su país. Es decir, a lo largo de 4 años van a venir empresas españolas que van a lanzar las ofertas de trabajo a través del consulado español en Dakar y van a poder acceder todas aquellas personas que se enteren, en primer lugar, claro, y que después cumplan los perfiles de las empresas españolas que quieren esos trabajadores. ¿No, un proyecto piloto o cómo lo denominamos? Bueno, es que es una de las cuestiones que planteó el gobierno que pactó con el gobierno de Senegal para el tema de las repatriaciones. O sea, no se podría repatriar a los chavales a cambio de nada. Además tuvo problemas el gobierno de Senegal bastantes. y además con unas elecciones próximas. Bastantes, sí, ya fueron, y además volvió a ganar otra vez el presidente, cosa que a algunos nos parece increíble, pero es así. Volvió a ganar Wade, a pesar de que tiene a mucha parte de la población pues en contra de él y sobre todo a la gente joven, por este problema. Lo que pasa es que él sí consiguió que se empezara que se implementara este proceso. Este proceso de 4.000 trabajadores, con un mercado laboral que salga a flote todos los años, podría dar lugar a que montones de trabajadores y trabajadoras pudieran venir de manera regularizada, con un contrato hecho en origen, que tuvieran los mismos derechos y los mismos deberes que tienen los trabajadores y trabajadoras españolas. Y entonces, seguramente eso echaría para atrás a mucha gente porque verían que hay una posibilidad para el próximo contingente o para el próximo año. Me parece que es una línea de trabajo, pero con transparencia, porque después sabemos cómo trabajan los consulados. Y también sabemos que eso lo va a controlar el gobierno. Y sin jugarse la vida. Efectivamente. Y claro, si lo controla el consulado y el gobierno, ¿quiénes son los que se van a beneficiar de eso? Los sindicatos, por ejemplo, están tremendamente preocupados, porque no saben si van a ser los hijos de los políticos, los primos, efectivamente, o van a ser los trabajadores que realmente son los que necesitan salir de Senegal para trabajar. Si nosotros, como agentes sociales, le estamos pidiendo al gobierno que tiene que haber un control de esos contingentes allá o de esos trabajadores allí. Y si no hay ese control, muchos nos tememos que no vaya a solucionar nada, porque acá al final, como dice Arturo, acabarán viniendo los hijos de los ricos, que son los que no necesitan estar aquí precisamente. Sí, pero también por otro lado ocuparán otros puestos de trabajo, porque suelen estar más preparados también, porque han tenido la oportunidad de estudiar y quizás aún así necesitemos pues más gente para trabajar en la construcción, para trabajar, y bueno, les tocará al final. Seguramente. Si se hace bien. Lo que pasa que es que lo que nos tememos algunos es ese control exhaustivo que habría que hacer para que las ofertas, bueno, pues si hay una persona que está preparada y se necesita un ingeniero, y él es ingeniero, mira, me parece fenomenal. No podemos cerrar las puertas absolutamente a nadie en el mercado de trabajo. Pero lo que sí nos gustaría es que hubiera una transparencia para que eso se llevara de la mejor manera posible. Esa es una solución. Otra solución es que mientras que nos dejemos que los recursos naturales que tienen los países sean ellos los dueños, lo tenemos muy mal. Lo tenemos muy mal. Yo concretamente, como acabo de venir y he vivido la experiencia, el país de Guinea-Bissau vive fundamentalmente, o podría vivir fundamentalmente, de los anacardos. Pero el control de los anacardos no lo hacen ellos, lo hace la India. Hundir el precio un año es condenar a la muerte a prácticamente la mitad de la población que vive de los anacardos. Entonces, claro, mientras ellos no sean los dueños de sus propios recursos naturales, puede pasar en Mauritania con el petróleo, puede pasar con la pesca, es muy complicado que haya un verdadero desarrollo en esos países. Merche Férez, en cuanto a las soluciones estas, digamos así, de forma un poco rápida y evidentemente muy por encima, ¿cómo lo ves?
referente a la primera solución que ha dado Nano, esa solución ya existe hoy en día. Lo que pasa es que existe la falta de información. Existen lo que se llaman puestos de difícil cobertura y que si los consulados en los países de origen dieran la información correcta y pudiese llegar a la población, esas personas podrían venir a trabajar a España con su visado de residencia y trabajo y se ahorrarían el poner en peligro su vida. Esas personas únicamente a través de un empleador que quiera aquí contratarlos. Aquí los puestos de difícil cobertura es importante saber que se modifican cada 3 meses y que son diferentes según las provincias. Es decir, no son los mismos los puestos de difícil cobertura que pueden ser en la isla de Tenerife que los que pueden ser en Madrid. Únicamente es el empleador que tiene que iniciar los trámites desde el país, aquí, el país de... Pero si eso no se hace. Claro, pero es la falta de información. O sea, si me estás diciendo que... Pero eso existe a través del régimen que general. si el Ayuntamiento de Tenerife quiere barrenderos para Santa Cruz, puede pedir... Vamos, barrenderos no, porque es el ayuntamiento, es la propia administración, pero sí que es verdad que entre los puestos de difícil cobertura está el peón agrícola, está servicio doméstico, está... Pues, pero yo sé que en Weimar se hace con chicas rumanas. Es que existen unos puestos, claro que tampoco quiero sacar aquí mi vena legal, existen unos puestos que son puestos de temporada, es decir, sí, vienes, trabajas y te vas, pero sí que es verdad que existen unos puestos que son a través del régimen general, te permiten vivir, trabajar y quedarte. Si después acreditas que has cotizado 6 meses por año, te dan un permiso de residencia y trabajo durante un año, cotizas 6 meses y después puedes renovarlo. Sí, pero para eso el empresario se tiene que mover. El empresario tiene que ir a la oficina de extranjería. Es el único que tiene que... Claro, Y únicamente le piden el pasaporte de esa persona. y el empresario, a no ser que lo que tenga son productos perecederos, no se va a mover. Si son productos perecederos se va a mover porque lo necesita. Igual que pasa en el sur de Estados Unidos con el tomate, con un montón de historias, que si... Ahora hay una polémica con el tema del muro que están haciendo, porque si no entran los mexicanos ilegales, se les va a ir toda la cosecha al carajo, claro. De esa zona, ¿no? Pero esa solución que aporta Mercedes, que es verdad, está en el régimen general, después, claro, te encuentras y te topas con los consulados. Cuando ya llega esa oferta de empleo al consulado, aquello puede ser, vamos... Y muchas veces incluso nosotros nos hemos encontrado con ofertas tramitadas desde el CITE, por ejemplo, bueno, ayudados a tramitar, porque no lo podemos tramitar, lo tiene que tramitar el empleador, pero damos la información que han sido rechazadas después en el consulado. Con toda la legalidad, incluso puestos de difícil cobertura, que cuando llegan al consulado de Marruecos, en este caso, que es el que yo más conozco, se devuelven y se deniega a la persona a venir para acá. Entonces, claro, que la propia ley existe la posibilidad en pequeños casos, porque claro, solo es servicio doméstico en Tenerife y peón agrícola. Pero existe esa posibilidad. Pero después son los consulados los que ponen el freno y el tope, e incluso a veces con toda la legalidad absoluta, cualquier cosita sirve para rechazar la oferta. Hay otro tema que siempre sale cuando hablamos de migración irregular, que es el tema, por ejemplo, de los centros de retención o internamiento. Bajo su punto de vista y por su conocimiento, y además intuyo que los tres los han vivido de cerca, ¿qué opinión les merece la actual situación que se da en estos centros, los cuales los inmigrantes están esperando en muchos casos para la repatriación o para solventar su papeleo? Merche, por ejemplo, que este asunto seguramente lo tendrás más a mano. Ahora, vamos, como ya creo que todos conocéis, ¿no? El centro Las Raíces está cerrado, fue un centro temporal, un centro de internamiento temporal, y únicamente pues Cruz Roja hacía ahí una labor humanitaria, es decir, atención médica, atención sanitaria, el reparto de ropa, de kits de higiene y el restablecimiento de lazos familiares. Únicamente se era una ayuda, una posibilidad de poder mejorar el trabajo que pueden hacer ahí, en este caso la Policía Nacional, porque es un centro que sus competencias son del Ministerio del Interior. Entonces Cruz Roja únicamente estaba allí para mejorar la calidad de ese trabajo. Arturo, que tú también has visitado algunos de los centros. Yo he estado realmente por fuera, yo supongo... ¿Te han dejado? No, yo he estado por fuera, supongo que dentro les pegan, los torturan... Supongo fuerte a lo mejor decir eso, porque eso no lo... Supongo, porque como no me dejan entrar... Tú supones el peor de los casos. Claro, o sea, si hay tanto ocultismo, por algo será. Digo yo, cuando a mí me dejan entrar en los centros de menores, no hay ningún problema, que las competencias son del Gobierno de Canarias, que son menores, que en realidad debería de ser lo contrario, ¿no? Los menores, por su condición de menores, no me deberían de dejar entrar a hacer fotografías, y a los centros de adultos no me dejan entrar. O sea, que yo supongo que algo oscuro ocurre dentro de los centros de internamiento. Yo los he visto desde fuera. Sí sé que estuvo aquí un señor diciendo que las personas en los centros de inmigrantes no estaban hacinadas.
que estaban en perfecto estado. Bueno, ese día yo y una compañera, Desiree, tuvimos la oportunidad de ir a Olla Fría a fotografiar lo que allí ocurría y vimos que la gente dormía debajo de plásticos, de cartones, que el antiguo patio de recreo se había convertido en una especie de no sé cómo llamarlo. O sea, eran solo bolsas negras, cartones, la gente estaba de pie porque no cabía acostado y allí es donde estaban. Ahora mismo están en buenas condiciones, supongo, porque Las Raíces está cerrado, ya no hay nadie en las Américas, pero la realidad es que la gente, los españoles, no saben lo que ocurre dentro de los centros de internamiento. Nadie lo sabe. Y si tanto lo tapan, algo estará ocurriendo. Yo, para tu tranquilidad, si no importa, ni les torturan, ni les pegan. ¿Cuándo está la Cruz Roja presente? La Cruz Roja está 8 y 12 horas y 24, si hace falta. Y es verdad, no pasa nada. De hecho, todo lo contrario. Le ponen partidos de fútbol, juegan al fútbol, juegan pero al esos son los pañuelo. policías, que hay muchos policías con muy buen corazón que están trabajando con ellos, que yo les conozco. Yo es que tengo otras informaciones. Entonces también, no se puede generalizar ni se puede hablar sin un conocimiento a lo mejor directo, que yo lo de siempre, es decir, no puedo decir seguro a ciencia cierta, pero sí que es verdad que desde un conocimiento a lo mejor más directo es lo que puedo transmitir. Nosotros podemos transmitir lo que dicen los inmigrantes cuando salen y realmente yo estoy más de acuerdo con lo que dice Arturo. E incluso tenemos conocimiento y tenemos contactos que nos lo han confirmado y afirmado y que incluso estaban dispuestos incluso a jugarse la vida si era necesario para denunciarlo. Lo que pasa es que, claro, nos va a pasar como en Fuerteventura. Se denunció, vino un Human Rights, imagínate tú que viniera un Human Rights aquí a decir lo que estaba pasando en Fuerteventura, pero bueno, vino incluso la delegada de la ONU en materia de derechos humanos. Dijo que se estaban violando clarísimamente los derechos humanos y Aznar dijo que no, que era mentira. Y se quedó tan ancho. O sea, quiero decir que la situación de los CIES ya, mira, una cosa que tiene que saber la ciudadanía es que es una cosa kafkiana, porque son gente que no ha cometido delitos, han cometido una falta administrativa y están en una cárcel que están en peores condiciones, en algunos casos, de los que están los presos de Tenerife 2. Sí, primero, los presos de Tenerife 2 están dirigidos por funcionario civil. Solo están vigilados por la Guardia Civil, pero los que están dentro son funcionarios civiles. Maestros, pedagogos, psicólogos. Aquí no, aquí todo es policía. Y militares. Y militares. O sea, que ya empezamos a ver una diferencia que no entiendo por qué. Después la ley ampara muchas cosas. Ampara, por ejemplo, el derecho a la información, que no tienen. Y esto lo he sufrido yo, ¿eh? Yo he tenido que sacar a una persona del CIE y me costó Dios ayuda. Dios ayuda. Además era un saharaui, que el delegado del gobierno firmó la orden de expulsión sin saber que era saharaui. Entonces son cosas que están ahí a la orden del día. Y de verdad, sinceramente, me parece que la situación que está viendo ahora mismo los CIES, lo de Olla Fría, vamos, yo vi tus fotografías y habíamos estado nosotros allí, pero es que lo que pasaba en Las Raíces es de juzgado de guardia. De juzgado de guardia. Sí, se dio como una especie de boom en un momento en el que llegaron muchos, se habilitó aquello, a lo mejor no en las mejores condiciones. Pero ojo, bueno. Sí, pero eso es lo de menos, yo creo. Ha habido chicos que se han ido y que han vuelto, porque claro, no se puede vigilar aquel recinto a una manera al 100%. Claro. Y cuando vuelven, el recibimiento no es nada grato. Eso lo podemos, vamos, no afirmar porque nunca se puede afirmar nada, ¿no? Pero tenemos algunos datos que amparan que ahí se están pasando cosas y nosotros, como sindicato, incluso hemos pedido la entrada también a los CIES. ¿Por qué no se nos deja un sindicato? ¿Por qué no se deja Médicos del Mundo? Que también lo ha solicitado. O sea, es que son cosas que tú dices, si hay tanta claridad y todo está bien, ¿por qué no dejan entrar a un colectivo como Comisiones Obreras o a un colectivo como...? Es como Marruecos, que no deja entrar al Sáhara Occidental. Son iguales. Hacen lo mismo, exactamente. En cuanto a las garantías sociales que, digamos, tienen los inmigrantes una vez ya se quedan aquí, digamos, ¿no? En algunos de los casos ya hayan llegado vía marítima o vía aérea. Todo el mundo habla de la sanidad, como decíamos antes, habla de la educación. Y hay algunas personas que no entienden que estos inmigrantes, estas personas, tienen derecho a ello. Yo no sé si a lo mejor desde su punto de vista se podría añadir algún argumento para que quien todavía no lo entienda se dé cuenta que estas personas tienen derecho a una sanidad y tienen derecho a la educación de sus hijos, ¿no? Y a más cosas. Sí, yo lo dejo en eso, pero evidentemente más cosas. No, te lo digo porque es lo curioso, básico, por lo menos. Por ejemplo, que un inmigrante que trabaja conmigo, que paga la seguridad social, que paga sus impuestos, que paga su IGI, que paga todo, cuando quiere volar, paga el 40% más por no ser español.
y yo, sin embargo, pago el 40% más. No sé dónde está la diferencia, porque trabaja igual que yo o mejor, pero él tiene que pagar todo el billete completo y yo no. Pero, por ejemplo, eso es una cosa que no acabaré de entender nunca, ¿no? A mí me parece que yo antes ya comenté alguna, porque ya di alguna idea, ¿no? El superávit de la Seguridad Social lo están teniendo porque ellos reciben menos del Estado de lo que aportan al Estado. Eso es así de claro. Entonces, si eso es así de claro, el Estado tiene que darles por lo menos, lo que le da a cualquier ciudadano español que aporta también a la Seguridad Social, como mínimo. Si además ellos son los que están ahora mismo generando que la Seguridad Social tenga un superávit desde hace 3 o 4 años y que además alardeemos. A mí me decía un día un compañero, que además Zapatero lo prometió, que no iba a haber nunca superávit. Porque claro, un Estado que tiene superávit es que no lo gasta todo en los servicios sociales que ha prometido, obviamente. Con lo cual quiere decir que además fue una de las promesas que hizo Zapatero, que no iba a tener superávit. Y ahora está alardeando de que tiene superávit, entonces algo está fallando. Evidentemente, ¿por qué tiene superávit? Porque no está aportando a la gente que estamos dando a la Seguridad Social el dinero, no les está aportando el 100% de lo que deberían. En salud, en sanidad, en buen transporte público. Es que es evidente, o sea, un Estado social no se puede permitir el lujo de tener superávit. Y Merche Férez, hablábamos antes de comenzar el programa de algunos de los programas que se hacen precisamente para integrar o facilitar la integración de estas personas en la sociedad. Llámense cursos de alfabetización, llámense cursos de español. ¿Puedes un poquito resumir el trabajo que hace Cruz Roja respecto a eso? Porque también creo que tiene una asesoría laboral para... Los problemas estructurales, que lo ha dicho también Ana al principio del programa, son los mismos independientemente de que esa persona haya llegado por el aeropuerto, es decir, por vía aérea, que haya llegado en un cayuco o en un barco de polizón. Es decir, una vez que llegan a España, los problemas estructurales son los mismos para todos. Sobre todo, uno de los problemas que dificulta a lo mejor, o el colectivo tiene más dificultad para integrarse, es el problema del idioma. Es decir, la posibilidad de no saber español o de sí saber español es muy importante a la hora de encontrar trabajo. Desde Cruz Roja se van clases de español, clases de alfabetización, asesoramiento jurídico y social, actualmente tanto en el sur de la isla, en Arona, en Santa Cruz, en La Laguna, como en el puerto, además de intervenciones o apoyo psicológico, independientemente de su situación administrativa, ya estén en situación regular o en situación irregular. También es importante una bolsa de empleo y cursos de formación a las personas que están en situación administrativa que están regularizadas, es decir, que tienen un permiso de residencia y trabajo, para poder facilitarle no ya solamente su inserción social, sino también su inserción laboral, que quieras o no, pues facilita mucho después la posibilidad del poder adquirir un arraigo, el poder reagrupar a sus familiares y entonces paliar todos esos problemas que pueden surgir en un primer momento cuando abandonan su país de origen, es decir, existe un desarraigo no solamente de la familia, sino incluso del entorno, los amigos, de su trabajo, incluso del clima, es decir, dejan una vida que tienen totalmente montada o estructurada para venir a un sitio totalmente desconocido y que muchas veces con unas expectativas que en el mejor de los casos se cumple la mitad de lo que se hubieran imaginado. Yo siempre digo que muchas de estas personas vienen con las espaldas cargadas de responsabilidades porque la idea es que vengan aquí, o entren tanto en España como en Europa, para luego mantener a la gente que dejan allí, ¿no? en África. Y además es que tenemos que entender que la familia africana no es igual que la familia española. El concepto es completamente diferente. La familia es una familia extensa. Yo, por poner un ejemplo muy tonto, un compañero me decía, lleva 6 meses sin cobrar, trabaja pero no cobra, que eso pasa muy a menudo en Guinea-Bissau. Me decía, yo ahora soy el cabeza de familia de una familia muy extensa y lo único que recibo es las remesas de un hermano que tengo en Portugal. Yo tengo que dividir esas remesas en función de las necesidades que vaya teniendo la familia. Administrarlas, digamos. Administrarlas en función de las necesidades de la familia. Eso es así, pero es que incluso un funcionario por ejemplo, de Senegal, que puede cobrar en torno a 500 euros, sabe que esos 500 euros son para a lo mejor para 22 personas. Porque su familia es una familia extensa y mientras tenga alguien que tiene necesidad, él tiene que apoyar de manera consciente. O sea, que es que la familia no es una familia como la que tenemos aquí, que puede ser tu padre, tu madre y tu hijo. No. Es el padre, la madre, el hijo, el abuelo, el tío, el primo, porque la familia extensa sigue siendo un elemento básico dentro de la sociedad africana. Por lo tanto, claro, las remesas que salen de aquí, que son muchas, son para mucha gente. No se crea la gente que tú mandas 100 euros y bueno, para tu madre ya le solucionaste el problema, no, porque es que hay que solucionar el problema de la madre, de la abuela, si vive, del abuelo y de mucha más gente todavía. Arturo, supongo que igual conoces historias también parecidas que reflejarían lo que está comentando Achón.
Sí, bueno, yo tengo pocas oportunidades de hablar con los chicos porque, bueno, normalmente pues estás trabajando, estás a otro ritmo, pensando en otras historias, ¿no? Pero conozco el caso de un chico senegalés que trabajó con mi padre mucho tiempo, se llama Sebas. Y él, trabajando en la construcción en Lanzarote, cobraba hace 8 años en torno a 300.000 pesetas. Y él vivía con 10 personas más en un piso. Y recuerdo que mi padre le preguntó una vez, delante de mí, estábamos tomando café en casa y tal, que por qué vivía con tanta gente, con lo que cobraban. Y él le respondió que él se quedaba, de ese dinero, se quedaba con 20.000 pesetas. Que el resto lo enviaba a su país para que viviera, bueno, toda su familia, para que su madre quería montar un negocio allí, porque él quería luego volver a Senegal y tener una casa y lo típico. Y finalmente regresó a Senegal y ahora vive en Senegal y a veces va a visitar a mi padre. Estuvo trabajando con él muchísimos años. El tiempo va pasando en televisión a una velocidad que no se imaginan, pero sí me gustaría, antes de terminar, preguntarles por un asunto que ya planteamos al principio, que es el tema del control o descontrol de la entrada de aeropuertos, ¿no? Porque al final por ahí es por donde dicen los datos que realmente entra la mayor parte de los inmigrantes que luego pues, se quedan a vivir y a trabajar en nuestra tierra. ¿Tienen datos al respecto? Porque esto es un asunto que, tratando de investigar, tratando de rebuscar datos, es muy complicado saber, porque entran con visado de turista y no se sabe si se quedan o no se quedan. Con su experiencia, ¿cómo podrían establecer un porcentaje o algo similar? Es difícil dar datos, pero nosotros teníamos una cifra aproximada de que prácticamente entraban alrededor de unas 300.000 personas por trimestre en España. Con visado de turista y para quedarse a trabajar, digamos. Sí, o sea, gente que no ha devuelto, no ha devuelto el visado, vaya, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que no le han cuñado la entrada otra vez. Es decir, si lo que decía antes Arturo, si comparamos esas 300.000 personas con los que han entrado vía Cayuco, pues es ínfimo el dato, es ínfimo, pero esa es la realidad. Esa es la realidad. Solo que son negros. Y se ven más, eso sí es verdad. Y vienen en barco en unas condiciones Y terribles. en cuanto a las nacionalidades de los que vienen, a lo mejor tienes tú más datos que pudieras aportar, o sea, me refiero mayoritariamente quiénes son los que más vienen ya, da igual, evidentemente por la vía aeroportuaria. Nosotros desde Cruz Roja hacemos siempre pues recogemos los datos de esas personas siempre con la política de privacidad. Después nos sirve pues eso, a efectos estadísticos, pues en principio pues para saber más o menos cuál es el perfil de la persona que migra. La persona que migra o el perfil de la persona que migra aquí en Canarias es sobre todo latinoamericana, es decir, africanos muy poquitos, los que están aquí en Canarias, muy jóvenes, es decir, a partir de 40 y pico, 45 años, muy poquita gente, igual que menores de edad. Y con nivel de estudios, aunque parezca mentira, solo el 3% de los que hemos atendido no tienen ningún tipo de estudio. 17% aproximadamente tenían primarios y sí que es verdad que más del 50% tenían estudios universitarios. Eso es un dato que habla un poco del perfil también de la gente que llega, ¿no? Sí, sí, exactamente. Gente con formación y gente que, bueno, después se tiene que adaptar a los puestos de trabajo que quedan, entre comillas, aquí para ellos. Después homologar el título. Homologar esos títulos es complicadísimo. Homologar el título es imposible, o sea, ya nadie puede homologar un título en España, porque es que además esa es otra de las perversiones de esa libertad famosa de circulación de trabajadores y trabajadoras, ¿no? Que aunque sean de la Unión Europea, incluso se han dado situaciones de la Unión Europea que vienen a homologar el título a España y no hay manera, no hay forma de homologar el título. A ese efecto quería comentar pues, el tema de que, bueno, pues yo creo que ahora mismo la primera comunidad que hay es la colombiana, ¿no? Sí. En Canarias. Sí. Y me gustaría hacer un pequeño inciso, ¿no? Porque la gente yo creo que no conoce mucho la situación de Colombia. Colombia ahora mismo es el país que mayor número de desplazados tiene internos de todo el mundo, con 3 millones de personas desplazadas, aproximadamente. Entre ellos mujeres y niños fundamentalmente, que son los que mayor sufren ese tema. Hay una situación de violencia estructural terrible en Colombia. Y claro, el tema está en que la gente, la única opción que tiene es huir, porque si no, quedan como desplazados. La ONU tiene un programa para los desplazados y es terrible, 3 millones de personas, es que es muchísima gente en un país que no es tan grande tampoco, Colombia, ¿no? Y con un nivel de violencia estructural terrible que hace que la gente tenga que salir de allí, sin contar ya pues, que al año mueren aproximadamente entre 90 y 100 sindicalistas, única y exclusivamente por serlo, porque son objetivo militar. Entonces, claro,
esa situación, de verdad, a mí me gustaría que la gente reflexionara sobre esa situación, porque como es la mayor comunidad que tenemos ahora mismo, la gente, bueno, tiende a pensar y tiende a utilizar los estereotipos de siempre, ¿no? Sí. Que si son todos mafiosos y que si todos vienen con temas de droga, ¿no? Incluso en los aeropuertos. Hace poco vino un compañero de Colombia a darnos una charlita, traía café y evidentemente, claro, él no puede traer café de Colombia. En el aeropuerto estuvieron a punto de rompérselo. Entonces, bueno, solo era ese breve inciso para que la gente pues también conozca un poco la realidad de otro país que no es África, que vienen por aeropuertos fundamentalmente, pero que entiendan que la situación que se está viviendo en Colombia es muy dura. Y después de Colombia, la siguiente comunidad, más o menos, por aportar algún dato a nuestros Creo que es espectadores. Marruecos. Creo que es Marruecos. A nivel del Estado español es Ecuador, pero aquí en Canarias creo que es Marruecos, la segunda comunidad Y más... Marruecos la primera de España, ¿no? No, ¿No? ahora ya es la ecuatoriana. Joder. La que mayor gente ha mandado fuera es Ecuador. O Ecuador, Colombia y Marruecos ahora mismo, creo, porque no tengo las estadísticas ahora mismo del último momento, ¿no? Pero creo que iban por ese... ¿Y esta gente se acerca a los recursos sociales, en este caso a Cruz Roja? Porque claro, evidentemente han entrado por una puerta, entre comillas, legal, ¿no? Aunque su situación sea otra. Pero ¿cómo se acercan a los recursos, por ejemplo, de Cruz Roja o de Comisiones Obreras? Sí, perfectamente. ¿Tienen información para saber Tanto a dónde el acudir? de Comisiones Obreras como Cruz Roja, vamos, incluso otras organizaciones como puede ser Cáritas, etcétera, perfectamente. Desde allí por lo menos una primera información de cuáles son los pasos que pueden seguir. Bien, pues hasta aquí hemos llegado en la noche de hoy. Hemos abordado el tema de la inmigración de una forma quizás un poquito más crítica que lo habitual. Hemos intentado dejarle datos, sobre la mesa, hemos intentado contarles historias que a veces no se cuentan del todo, pero evidentemente lo que queremos es que ustedes saquen sus propias conclusiones. Sin más, nos despedimos y les espero al otro lado de la pantalla la semana que viene. Muchas gracias. Thank you.